Quiero agradecer la iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la República, de los organizadores, los patrocinadores a este evento, sobre este tema de suprema importancia para el presente y el futuro de nuestra República y de la humanidad. En el programa aparece este título, del cual voy a tomarme una pequeña parte para explicar como parte de un todo que voy a comenzar en este momento a dar. De pronto, el título de esta presentación pudiera ser Estado actual de los suelos de Honduras y el proceso de disponibilidad de nutrientes como consecuencia de prácticas agrícolas. Yo ya soy veterano de 4 huracanes oficiales y de otras tantas tormentas tropicales. Me inicié con Fifi, luego vino Mitch, luego Eta y Iota en cuestión de 15 días. Los hondureños vivimos en función de huracanes, tanto climáticos como sociales. En fin, el tema es que los suelos de Honduras tienen dos enemigos. Nosotros mismos, la manera como la manejamos y el clima. Por supuesto, la vulnerabilidad climática va a depender mucho del manejo que nosotros les hacemos a nuestros suelos. Sigamos, por favor. Mitch representa en nuestra vida un antes y un después. Hasta Eta y Iota, todas las referencias que hacíamos eran antes de Mitch y después de Mitch. Cuando Mitch, tanto en lo agrícola como en lo social, como en lo infraestructural del país. Entonces aquí tenemos ese monstruo que se ciñó sobre nosotros el 31 de octubre de 1998, que borró la historia natural y nos hizo cambiar todo en el país. Ya estábamos en funciones en eso. Continuemos. Luego vino Eta, ¿sí? Y 15 días después, hace un año y meses, Iota. Y eso viene a cambiar totalmente la manera como hacemos ahora las cosas en el tema agrícola, entre otros. Continuemos. Tanto el impacto en la calamidad humana, ese es el aeropuerto de San Pedro Sula, la tragedia humana, sigamos, como la tragedia en infraestructura. Este es un tractor que estuvo bajo 13 metros de agua en la zona de Choloma, del departamento de Cortés. Se dan tormentas tropicales impredecibles, pero más o menos cada 20 años estos monstruos nos han venido marcando la vida a nosotros. Tormenta del 34, llamada tormenta del Salvador, la del 54, Gilda, Fifi 74, Mitch 98, Eta 2020 y Iota 15 días después. Y notemos algo, si comparamos Mitch, podemos ver que la cantidad de agua, el poder destructivo fue mayor para Mitch, pero Eta y Iota destruyó más por una razón muy sencilla. 22 años después, nuestras cuencas estaban terriblemente degradadas. Habíamos hecho una masacre todavía mayor, no aprendimos de Mitch, seguimos talando bosques, quemando, destrozando cuencas, claro, el impacto fue mayor. Continuemos. ¿Qué pasa cuando nosotros talamos bosque? Aquí empieza nuestra tragedia. Tenemos un bosque activo, dinámico, vivo, con un suelo activo, un suelo profundo, ¿sí? Donde la lluvia es captada por el suelo, pasa a través del subsuelo, entra a enriquecer los acuíferos con una moderada cantidad de escorrentía. Entonces hay un equilibrio entre la formación del suelo y el suelo que perdemos. Viene nuestra intervención, quemas, talas, etcétera, desprotección de bosque, perdemos ese bosque, ahora la cantidad de lluvia, por moderada que sea, la perdemos tremendamente por escorrentía con muy poca recarga de nuestros acuíferos. Entonces, esta cantidad de agua que cae ya en un suelo descubierto viene a concentrarse en un momento extremadamente rápido en nuestros ríos. Estos nos embaten en tiempo extremadamente rápido en los valles y se forma la tragedia que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Qué representa esto? Ya lo mencionaba la doctora Gaugel para nosotros en términos de erosión. Si nosotros consideramos la misma pendiente pre-Mitch, estábamos generando 16 toneladas métricas por hectárea año. Pero ya decía el ingeniero Ochoa, 1 tonelada no es permisible, 1 tonelada ya no es tolerable. Pero la FAO ha puesto tolerable 10 toneladas métricas hectárea año. Eso, compañeros,
es obsceno. Eso no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, los burócratas de Roma lo dicen así, pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a aceptar. Muy bien. ¿Qué pasa después, 22 años después, bajo las mismas condiciones? Esa misma pendiente ya no generaba 16 toneladas métricas hectárea año, genera 31. Esto porque nosotros los pudimos medir. Luego, tomemos en consideración en una tesis que se hizo en el Valle del Aguán, que la tasa de formación de suelo bajo las condiciones climáticas del Alto Aguán a la altura de Olanchito es de 1.6 centímetros por año. Y en una sola tormenta, en una ladera o en un suelo desprotegido, la podemos perder en minutos. Y esa es parte integral de la tragedia nacional. Continuemos. Bien, esto es diciembre del 2020, cerca de la ciudad de La Lima. Nuestro folclor nacional habla aquella canción Bananero, con mi carguita vengo llegando. Esto en un tiempo, yo conocí estas fincas cuando eran banano, fincas de 3.800 cajas hectárea año. Esto que después estuvo en caña, me decía el ingeniero Carlos Arquel, 140 toneladas métricas por hectárea año, inmediatamente después de Eta y Ota, 2 metros de grava y arena. Esta es la realidad que hoy por hoy nos enfrentamos en el país. Continuemos. Bien, ya hablé de la recurrencia de estos huracanes. Ahora, el Valle de Sula en promedio se levantó por sedimentación entre 1 y 2 metros. Yo recuerdo que la ciudad de La Lima casi literalmente se tuvo que desenterrar de sedimento, y así igual el aeropuerto y todas las áreas alrededor. Entonces no solo es la erosión que causamos en las laderas, sino que la sedimentación de nuestros valles con materiales de grava, arena gruesa y una arcilla muy desprovista de materia orgánica. Ya voy a presentar datos. Muy bien, ¿cuánto representa esto en costos para el país? El estudio que hicimos con Casa Sula y con bananeros alrededor entre el 2020 y 2021, en esos años, es que para rehabilitar las 300.000 hectáreas más afectadas de Valle de Sula, necesitamos en promedio $10,000 por hectárea, rehabilitar, limpieza del terreno, rehabilitar drenes, sistemas de riego, resembrar, rehabilitar cultivos. Eso solo en Valle de Sula representa para el país $3 billones en 300.000 hectáreas. No estoy mencionando los valles intramontanos ni el daño que se causó en laderas. Hablamos de la tragedia en Valle de Sula porque erróneamente creemos que solo el Valle de Sula es Honduras. Sí, el suelo que perdimos de laderas es casi imposible ponerle precio al costo que tuvimos en esas pérdidas tremendas. Bien, eso todavía no lo hemos cuantificado. Esto se queda pálido a lo que el país tiene que invertir ahora. Ahora, que invirtamos hoy estos $10,000 por hectárea, no quiere decir que ya en la próxima cosecha vamos a estar obteniendo los mismos resultados. El suelo toma tiempo en equilibrarse, la materia orgánica en estabilizarse, los cultivos en establecerse, y es hasta 5 años después que vamos a llegar a los mismos rendimientos pre-Eta y Ota, y eso forma parte del problema nacional que estamos enfrentando hoy por hoy. Continuemos. Bien, ¿qué representa esto entonces en nutrientes perdidos en episodios de erosión en 5 años para Honduras? Estos son datos reales que hemos tomado con la doctora. En este periodo, en 5 años, hemos perdido 40,000 kilogramos por hectárea de materia orgánica. Eso es obsceno. 2,000 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 45 de fósforo, 208 de potasio, 616 de calcio y 164 de magnesio. Y esto va a variar de un lugar a otro en el país, pero esos son los datos que tenemos, es decir, y estas son pérdidas netas que no hemos venido sustituyendo. Continuemos. Bien, el material orgánico, definitivamente aquí en Honduras tenemos materiales disponibles que nosotros mismos generamos y que muchos de ustedes ya están trabajando. Material orgánico, residuos en el procesamiento de café, de la caña de azúcar, del maíz, etcétera. Por otro lado, el gobierno actual ha anunciado y viene anunciando un plan de reforestación masivo en el país. Pero yo no solo veo que ese plan tenga que considerar resembrar pino.
sino que allá hay nichos muy importantes donde podemos sembrar especies maderables que pueden ser cosechadas y generar fertilizantes, como el maderiado, el brotón, crotalaria y otros cultivos, por ejemplo, leguminosas que podemos cosechar las ramas tiernas, las hojas, molerlas, sacar lixiviado, fertilizantes foliares incluso y fertilizantes edáficos. Rotación de cultivos, abonos verdes ya bien explicados aquí en las brillantes exposiciones anteriores. Uso de basuras orgánicas, estiércoles, compost, bocachis, test. Cales, el país es muy rico en cales y aquí hay una gran industria de cales. Aquí hay representadas por lo menos 2 firmas, Calcita, Dolomita. Y también, si bien es cierto, no hemos explotado nosotros ese ramo, pero sí hay de bajo costo en el mercado silicatos de magnesio, potasio de alta solubilidad, que de una manera rápida se pueden convertir en ácido monosilícico. Estos nutrientes, todos, no solo es subir pH o estabilizar un suelo. También, por ejemplo, ya lo demostraron que al manejar el pH podemos hacer más disponible el resto de los nutrientes que están atrapados ahí. Por ejemplo, el silicio en los últimos 20 años se ha demostrado que es un gran antiestresante de las plantas, facilita mucho la absorción y la disponibilidad de fósforo siempre y cuando el suelo lo tenga y de otros nutrientes. Continuemos. Bien, ahora vamos al punto del título de mi presentación. Nosotros hemos aprendido en mecanización, cuando tomamos la clase de mecanización nos enseñaban, este es un arado, este es un arrastre, y métale fierro. Es más, cuando yo crecí, el agricultor más exitoso, el que tenía el tractor más grande. Y nos burlábamos y nos reíamos del agricultor que andaba con sus bueyes. Y no digamos, la palabra cero labranza era prohibida en aquella época. Mínimo, Dios mío. Y lo medían a uno por lo grande del tractor. Y los bancos así le prestaban para comprar un tractor de 360 caballos, etc. Muy bien. ¿Dónde empieza el problema? Tenemos un suelo funcional hasta que lo intervenimos nosotros. Y en nuestros cultivos empiezan a crecer muy vigorosamente, y esto lo pongo en términos de toneladas por hectárea de caña de azúcar. Empezamos a labrar el suelo a la misma profundidad, el suelo lo necesita o no, con humedades altas, y empezamos a formar un pequeño nivel de compactación, sin poros, sin nada, y se va endureciendo, y a medida que pasa el otro ciclo de preparación, este va creciendo, 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 y nuestra biomasa arriba decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y le seguimos metiendo tractor. Y como nuestros rendimientos van para abajo, recurrimos aquí a nuestros amigos y socios que venden fertilizante y creemos que el suelo se corrige metiéndole más y más y más fertilizante. Total y absolutamente erróneo. Bien, continuemos entonces. Estos son datos reales. Ahora, ¿qué encontré trabajando en los suelos del Salvador, el ingenio Casi-Salco, y ahora recientemente en Guatemala con banano, plátano en la costa pacífica de Guatemala? Suelos que habían sido sujetos por más de 60 años a mecanización brutal, brutalizados por mecanización en los cultivos de algodón y luego soya, y luego pasaron banano, plátano y ahora algunos en caña de azúcar. Que en este proceso que mostré cómo va creciendo esa compactación, ese piedrado, vengo y cada año fertilizo. Y fertilizo NPK, y si soy de avanzada le pongo los 17 elementos, etcétera. Y cada año van quedando allí, en esa matriz de suelo, atrapados, 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 atrapados. Resolviendo un problema de compactación en el ingenio Casi-Salco, nos dimos cuenta, ¿sí?, que los niveles en la hoja nos empezaron a subir tremendamente, igualmente los rendimientos sin aplicar más fertilizante. Y hoy por hoy, haciéndoles la historia corta, hemos logrado bajar un 30% la aplicación de fertilizantes utilizando estos nutrientes que ahora se han liberado, ¿sí? En el caso de Casi-Salco hemos empezado ese proyecto en Guatemala con mucho éxito, pero claro, monitoreando 2 veces al año los niveles foliares y, lo más importante, vigor y rendimiento, que al fin es lo que cuenta. Me preguntaba allá el ingeniero Márquez, Willy Márquez del Salvador, doctor, y este llamarada de Tusa. No le digo, ingeniero, este llamarada de Ocote. Nos va a dar máximo para 3 años. Sí, pero ojo, cada año va a ir bajando y vamos a tener que ir sustituyéndolo, Dios quiera, para otra historia muy interesante que tengo que contarles. Sigamos. Bien,
Este era el título de la presentación. Ahora bien, con esta crisis de fertilizante, como dice un dicho en Colombia, si hay uno que llora, hay otro que vende pañuelos. Pues estas crisis a uno lo obligan a ser creativo, y nos dimos cuenta que reciclando todo ese residuo del cultivo de banano, el pseudotallo, el raquis donde va la fruta, hojas sin dejar descubierto el suelo, nosotros podemos sustituir 18 kilos de nitrógeno, 20 de potasio, 270 de potasio, que más o menos es la mitad del requerimiento del cultivo del banano de potasio hectárea año, calcio, magnesio, ahora, y elementos menores. Yo no he llegado a bajar tan riesgosamente el 50% de las dosis, pero muy exitosamente hemos bajado un 30-35% de las dosis de fertilización en banano, sin detrimento de los rendimientos. Entonces, el mensaje aquí es, bueno, este banano se aplica también para plátano, pero igual en todos los otros cultivos, nada más que tenemos que ver cuánto aporta el residuo, a qué velocidad se descompone, cuánto es el aporte para ir haciendo nuestros ajustes. Es decir, mucho del fertilizante que necesitamos está ahí en nuestros campos. Sigamos. Y la manera como la manejamos. Malas prácticas que evitan una buena disponibilidad de nutrientes. Empecemos por la deforestación y las quemas tan obscenas. Si bien es cierto, yo quemo, pierdo el nitrógeno y el azufre, me libera potasio, sales, vienen las primeras tormentas de primavera y me lo erosionó todo, más con las tasas tan obscenas de erosión que tenemos en el país. Erosión e inundaciones. Esos materiales, ya voy a mostrar datos de Valle de Sula y de otras partes del país post inundaciones. Falta de un programa nacional de conservación de suelos y aguas. Conservar el suelo es conservar nutrientes, conservar materia orgánica, conservar la vida. Ya eso explicó ampliamente la doctora. Labranza a favor de la pendiente sin práctica de conservación de suelo. Ahí es donde nosotros nos volvemos nuestro propio enemigo. Compactación y masificación de suelos por una labranza brutalizante. Es decir, estamos brutalizando el suelo. Yo no quiero decir que no necesite labranza. Ojo con lo que voy a decir. Producto de años ya de andar en estas rutas. Para irme yo a cero labranza, tengo que asegurarme que las condiciones físicas y biológicas del suelo están en su óptimo para poderlo poner a cero labranza. ¿Qué hago yo con poner un suelo extremadamente compacto hasta la superficie en cero labranza? Tener que esperar que el cultivo mismo en 10 años haga el trabajo de rehabilitación física del suelo. La mecanización tiene una función como la cirugía en los humanos. Yo no voy por deporte a decirle a mi doctor, mire, quiero que me opere. Me opera si lo necesito, me mete fierro a mí si lo necesito. Igual el suelo. Tiene que ser el producto de un diagnóstico y de una necesidad que se genera en la funcionalidad del suelo. Bien. Fórmulas de fertilizante inadecuadas. Ya tenemos que hacer un uso tremendo de la joya de laboratorios que tenemos, el de la FIA, el de Zamorano, el de la UNA, el mismo del CURLA. Ya voy a contar algunas anécdotas de otros laboratorios. Muy bien. Y estamos con tantos buenos laboratorios que tenemos y base de datos, como presentaba el doctor Víctor, de proyecciones que ha hecho FIA, que ha hecho Zamorano, que tienen ustedes. Podemos hacer un uso muy inteligente de la base de datos que tenemos para hacer un uso racional del poco fertilizante al cual tenemos acceso mientras despega, y esto lo digo felicitándolos a todos ustedes, una industria muy florescente, muy prometedora que veo yo de producir nuestros propios fertilizantes en base a productos orgánicos. Continuemos. Bien. ¿Qué pasó aquí? Valores Mitch, antes de Mitch, suelos fertilizados, campos bananeros del Standard Fruit Company en el Valle de la Guan. Vean, esto era antes pH, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica, calcio, magnesio, potasio, capacidad de intercambio catiónico. Los sedimentos que quedaron después de Mitch, pH no cambió, saturado de calcio, bastante calcio. Pero si vemos conductividad eléctrica, arenas lavadas, porque lo que ya nos dejan los sedimentos ya no era lo que mi padre me decía yo de niño allá en Copán. Él esperaba las inundaciones porque depositaba materia orgánica, limito sabroso. Hoy esa arena y grava, gracias a Dios ya mi padre no vive para que no vea eso. Correcto. Bien, calcio, vean, incluso el calcio se cayó tremendamente. El magnesio, no digamos, potasio, Dios mío, trazas. Y la capacidad
de nuestros suelos de retener y dar nutrientes bajó tremendamente. Es decir, con estas inundaciones la calidad de nuestros suelos, tanto en laderas como en los valles, ha venido cayendo de una manera precipitosa. A este escenario nos enfrentamos. Continuemos. Bien, ¿qué pasó ahorita después de ETA y OTA? Estos son datos que me compartió el ingeniero Carlos Fasquel. Esto es Valle de Sula, a la altura de La Lima, cerca de La Lima. Los pHs saturados de calcio. Ya nos explicaban aquí el ingeniero López, la doctora, el doctor Víctor, todos los que nos hablaron de análisis, como por ejemplo, vea, sin fósforo, una saturación del doble de calcio. ¿Qué quiere decir esto? Que el magnesio se desbalanceó horriblemente, que el potasio de igual manera y que todos los elementos menores ahora son menos disponibles, es decir, un suelo total y absolutamente desbalanceado. Y los contenidos de materia orgánica en ese punto estaban más o menos similares. Pero yo me caminé ese valle todo el 2021, como les digo, ya me vengo especializando a la fuerza en huracanes, arena, grava, sin materia orgánica. Hemos perdido, decía aquí la ingeniera Ochoa, que ella cuando ve un río sucio dice, esto no es normal. Yo digo, eso no solo es normal, ahí estamos perdiendo la esencia misma de nuestra patria. Decía aquí el señor Joel Carrillo, me llamó mucho la atención y me llegó al corazón. Dice él, yo de joven me ofrecían irme a Estados Unidos, pero me quedé aquí porque este es el mejor país del mundo. De pronto no sé el mejor país del mundo, pero él así lo ve, así lo cree y entonces así va a ser, porque él así lo cree. Y no seamos nosotros los que le vamos a decir a la juventud, saben que ustedes están equivocados. No, ellos están en lo cierto. Este es el mejor país del mundo y por eso estamos aquí hoy. Continuemos entonces. Bien, estos son de Mitch. Vean lo que nos han venido dejando los huracanes. Este es a la altura de La Lima. Continuemos. Esto es a la altura de La Guan. Vea, la tragedia que se creó aquí se generó aquí. Vean esos deslizamientos de suelo tan tremendos. Se perdió suelo aquí y esto aquí quedó arrasado con arena y grava. Estas eran fincas que hacía 5 meses habíamos acabado de renovarlas después de 60 años de ser banano. Continuemos. Sedimentos, arena, grava, sedimentos, arena, grava, sedimentos, arena, grava. Continuemos. Esto es a la altura de la flecha Santa Bárbara, cañales de 110, 120 toneladas, grava y arena. Eso es lo que enfrentamos ahora. Río Chamelecón. Vea, este es un clásica que habíamos hecho un trabajo de subsoleo hasta 60, 70 centímetros descompactando suelo. Entró Mitch y lo que nos quedó fue la parte endurecida del suelo. Perdimos el mejor suelo. Perdimos el mejor suelo a rehabilitar esas zonas. Continuemos. Bien. Donde no nos quedó arena grava en Valle de Sula con ETA y OTA, nos quedó sepultado el suelo original con todos sus nutrientes, el suelo que existía antes de noviembre del 2020. Aquí veníamos una lucha con el ingeniero Carlos Fasquel de bajar los pHs de esos suelos de 8,5 a 6,5, aplicando sulfato de amonio, sulfato de potasio, y ahora los pH son casi de 9, ¿sí? Con el suelo sellado aquí que toca incorporar, mezclar, aquí sí tenemos que usar el arado, mezclar este sedimento arcilloso, si bien es cierto, ¿sí? Pero totalmente desbalanceado, desprovisto de materia orgánica. Noten aquí qué riqueza de materia orgánica habíamos logrado. Es decir, y aquí pues mezclarlo y empezar de nuevo el proceso. Quiero hacer una acotación, que solo para restituir 0,5% de materia orgánica, subirlo 0,5% de materia orgánica en esas 300,000 hectáreas, sacamos el cálculo y necesitábamos 18 millones de toneladas de materia orgánica. No había en el mundo materia orgánica si hubiéramos tenido la plata para poner esos suelos. Entonces, hoy por hoy, los rendimientos que estamos teniendo son inferiores. Sí. Sigamos. Sellamiento del suelo original. Aquí está el ingeniero Judá Melgar viendo eso. Sigamos. Esta es la secuencia, una posecuencia, post-Mitch. A medida que nos alejábamos del río, pues a Dios gracias, los suelos mantuvieron su integridad original, pero el primer kilómetro cerca del río fue devastación completa. Continuemos. Bien, continuemos, por favor.
Igual, sigamos. Sigamos, esta es la cuenca del Aguán. Los cauces de los ríos cambiaron, se sedimentaron. Hoy por hoy, una tormenta que no consideramos peligrosa nos causa inundaciones en cualquier parte del país. Nuestros ríos están sedimentados, los cauces cambiaron, tendieron a perder sus meandros que les hace perder velocidad y se encañonaron haciéndolos su fuerza más destructiva. Eso pasó al Chamelecón a la altura de la Lima Cortés y en muchos valles internos del país. Comayagua, gran parte de Comayagua se ve inundada con Etayota, valles de Olancho que nunca se habían inundado. ¿Sí? Sigamos. Bien, sigamos, son los estudios que hicimos. Bien, el impacto en propiedades morfológicas, erosión, pérdida del horizonte A, que es donde se da la gran actividad biológica, masificación del suelo, pérdida de porosidad, depósitos de grava y arena, ya mencionaba la estructura, cambio en los microorganismos. Cuando el suelo está inundado pasa rápidamente de organismos muy activos, los aeróbicos, descomponen materia orgánica, forman relaciones muy beneficiosas con la rizósfera de las plantas, anaeróbicos que tienden a ser parasíticos y saprofíticos, a descomponer materia orgánica. Continuemos. Bien, pH cambia, pérdida de materia orgánica es horrible, ya lo demostré, la capacidad de intercambio catiónico se altera y el contenido nutricional en nuestro caso ha sido bajo. Continuemos. Bien, ¿qué hicimos post-Mitch? Que esa fue una gran escuela. Primero el muestreo de suelos, como ya lo indicaban los exponentes anteriores. Mezclar el suelo donde se tenía que mezclar. Yo digo, siempre digo algo, y hay una práctica muy difícil de manejar. Veo que mucha gente está sacando material de los ríos y poniéndolo encima del suelo original. Hay una regla para hacer eso. Uno solo puede regar suelo encima de otro si el suelo que va a regar es de igual o mejor calidad que el que está ahí. Ya me he encontrado casos que han regado arena y grava solo para aplanar más el terreno. Arruinan literalmente el suelo. Bien, análisis. Ahí tenemos a los laboratorios. Estructurar el programa de fertilización de acuerdo a requerimientos del cultivo, de las propiedades del suelo. Aplicaciones de fertilizantes de los cultivos que quedan parados. A mí me ha funcionado mucho nitrato de potasio, SAM y KCL como desestresante. Hay otras fórmulas desestresantes ahora en el mercado, metalosatos, quelatos que se pueden aplicar foliarmente. Empezamos a volver a generar materia orgánica. En este caso lo único que pudimos hacer era aplicar cultivo tras cultivo de sorgo, tratar de sacar 3 cortes de sorgo de alta intensidad para tratar de generar 20 toneladas de materia orgánica por hectárea, con una relación carbono-nitrógeno horriblemente desbalanceada. Entonces nos teníamos que ver obligados a poner un tanto de urea para poder balancear la relación carbono-nitrógeno. Ahora, ya se demostró que aquí el asocio de cultivos, rotación de cultivos, sembrar leguminosas, esa es la manera de irse, pero ante esta emergencia que teníamos que poner de nuevo los campos en producción, tuvimos que irnos con lo que más había y generar materia orgánica. Y definitivamente hay que aplicarle, hay que volverle a poner vida al suelo, organismos al suelo, para que el suelo vuelva a ser vivo, vuelva a ser un ser vivo. Continuemos. Bien. Bueno, esto es hacer evaluación de carreteras, todo ese viacrucis que todos nosotros hemos tenido que pasar y esperemos que sea la última vez que lo pasamos, pero yo veo ese calendario cada 20, 22 años, ojalá todavía esté vivo para el próximo huracán, Dios quiera. Sigamos. Bien, el mapeo de suelos, valorización, qué equipo vamos a usar si es que es necesario usarlas. Continuemos. Limpieza de los terrenos, sigamos. En este caso, tuvimos que diseñar y mandar a hacer estos arados a la Baker, más o menos me daban a mí la altura del pecho, para poder desenterrar el suelo fértil que había quedado enterrado bajo arena y grava. Habían veces que teníamos que jalarlos con 2 o 3 D8 en cadena para que esto se pudiera dar. Esto es en el Valle del Aguán y Valle Azul en el 98. Continuemos. Rehabilitar sistemas de drenaje, sistemas de riego. Ahí quedaron 2 heroicas plantitas de banano, 2 cormitos que habían sobrevivido la hecatombe. Continuemos.
Bien, voy a llegar a las conclusiones y recomendaciones. No todo está dicho, es más, estamos para empezar a hacer esto. El llamado nuestro es el siguiente. Urge, pero urge un plan nacional de conservación de suelos y aguas. El país no puede ver hacia el futuro sin esto, ¿sí? Esto debe ser como la Constitución Nacional, que se ha escrito para ser respetada y vivir bajo ella, vivir bajo la ley. Así vivir bajo la ley de conservación de suelos y aguas es una prioridad nacional, en mi opinión, que debe ir acompañando al plan prioritario del gobierno de reforestación nacional, ¿sí? Con los nichos para especies que podamos utilizar como fuentes de fertilizante. Educar a los usuarios del recurso suelo y agua y bosque en las mejores prácticas de rehabilitar. Vea, no tiene ningún sentido conservar algo que está totalmente destruido. Tengo que rehabilitarlo para poderlo conservar. Entonces tenemos que entrar a rehabilitar para conservar. El agua para mí, como lo decía el doctor Víctor, para mí es el fertilizante más importante. Sin agua no hay viabilidad de nutrientes ni viabilidad de nada. Tenemos que empezar por eso, por saber apreciar y usar bien el agua. Utilizar al máximo los recursos que tiene el país como materiales orgánicos, cales, estiércoles, basuras. Decía, me gustó mucho lo que decía el ingeniero Ochoa. Voy a usar la palabra caca y orina, no hay tierra que se arruina, ¿cierto? Aunque no fue caca lo que usó. Bien, basuras que regeneran los fertilizantes, hacer incentivos financieros. Meramente la simple garantía de la propiedad ya es más que un incentivo para invertir en el país. Usar al máximo la tecnología nacional, laboratorios, tenemos a la FIA, Zamorano, la UNA, y voy a tomar medio minuto aquí. Participé como consultor del BID el año pasado y antepasado para montar un laboratorio con una inversión de $500,000 en la UNA. Edificio, absorción, todo el equipo. Y tiene casi un año de estar parado. ¿Saben por qué? Porque no hay dinero para reactivos, Dios mío. Ese laboratorio se montó para darle servicio a la mitad del país. Estamos hablando parte de Colón, Olancho, parte del Paraíso, y gracias a Dios. Vamos a entrar a una historia más de $500,000 botados ahí porque no hay dinero para reactivos que se pueden generar como lo genera la FIA y el Zamorano con servicios que venden a usuarios a precios muy accesibles. Por el amor de Dios, Honduras no puede derrochar un centavo más de recursos. No digamos de suelo, un kilo más de suelo el país no lo puede perder. Bien, pero ahí está. Sigamos. Quiero concluir nada más con esto. Ya la doctora se refería a la Asociación Hondureña y las Ciencias del Suelo. Somos una asociación sin fines de lucro. Aquí todos los que estamos envueltos, el ingeniero López, Betty, muchos de los que estamos aquí, la doctora, lo hacemos en nuestro propio tiempo, con nuestros propios recursos. Y ¿para qué se fundó esto? Para proteger los recursos suelo y agua y promover su estudio científico y su uso responsable. Creo que el sabio José Cecilio del Valle decía que el estudio más importante de un americano era la propia América. Yo voy a parafrasear eso, el estudio más importante de un hondureño es la misma Honduras. Con eso les agradezco y quedo abierto para preguntas. Gracias.